Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de pediatría. Aquí voy a hablar de ictericia del recién nacido. En el recién nacido, prácticamente casi cualquier cosa puede causar ictericia. Entonces, los diagnósticos diferenciales son muchísimos. Entonces, aquí voy a abordar la mayoría de los diagnósticos diferenciales de ictericia del recién nacido y cómo tratarlo. Entonces, comenzamos hablando de hemólisis inmune. Es básicamente las patologías que conocemos: incompatibilidad de RH, incompatibilidad ABO o de otros grupos. Aquí lo que sucede es que pues la madre es un tipo de sangre, por ejemplo RH negativo, el recién nacido es otro tipo de sangre. La madre genera anticuerpos contra los eritrocitos del recién nacido, subsecuentemente pasa esos anticuerpos, especialmente IgG, a través de la placenta y hay hemólisis pues, de los eritrocitos del recién nacido. Entonces, ¿qué vamos a ver? En ictericia hay aumento de bilirrubina indirecta. Entonces, va a haber anemia por la hemólisis del recién nacido, menor hemoglobina de hemotocrito, y aumento de reticulocitos. Como es destrucción periférica de los eritrocitos, hay aumento de reticulocitos. Muy importante, el CUMS directo es positivo. CUMS directo positivo. Esto me apunta hacia que la hemólisis es inmune. Hay varios tipos. Existe incompatibilidad RH, que es la más severa, o sea, es donde la madre es RH negativo y el recién nacido es RH positivo. Aquí los niveles de bilirrubina pueden llegar bien altos y los niveles de anemia pueden llegar bien bajos. Usualmente nosotros prevenimos la incompatibilidad RH con ROGAM, que se le pone a las 28 semanas a las embarazadas y luego del embarazo. Pero en el caso de que la mujer no sepa o no haya tenido un adecuado control prenatal, se puede ver. Esta incompatibilidad RH puede ser tan severa que incluso llega a causar hidrops fetalis, o sea, que el bebé esté todo hematoso en intraútero y tenga incluso pues posiblemente muerte intraútero. Unos datos con incompatibilidad RH. Incompatibilidad RH no se ve durante el primer embarazo. ¿Por qué no se ve durante el primer embarazo? Porque la madre tiene que estar expuesta al grupo sanguíneo primero para producir los anticuerpos. Entonces, uno usualmente lo que pasa es que tiene un embarazo. Vamos a poner aquí al bebé de forma pues bien rápida. Entonces, cuando está rodeado de la placenta no hay exposición. La placenta protege la sangre materna de los eritrocitos del bebé. Al momento del primer parto, este siendo el primer embarazo, parto. Al pasar por el canal del parto, al romperse las membranas, etcétera, hay exposición de los eritrocitos del recién nacido, del primer recién nacido, hacia la sangre materna. Entonces, punto, punto, punto. Aquí la madre empieza a desarrollar anticuerpos, anticuerpos, anticuerpos. Y entonces en el segundo o tercer embarazo, entonces ya ella tiene los anticuerpos. Entonces, un nuevo embarazo. Y aquí viajan las moléculas de IgG a través de la placenta hacia los eritrocitos del bebé y empiezan a causar hemólisis. Entonces sucede del segundo embarazo en adelante. Esto que mencionaré es algo de gineco-obste, pero ROGAM, lo que se le pone a la mamá a las 28 semanas y luego después del nacimiento, es para que la madre no produzca los anticuerpos. O sea, ROGAM no destruye ningún tipo de anticuerpo, no hace eso. O sea, esto es básicamente unas inmunoglobulinas que se unen al grupo RH del bebé. Como se une al grupo RH del bebé, el sistema inmune de la mamá no produce los anticuerpos. O sea que ROGAM no funciona si ella ya generó anticuerpos. Por si acaso mencionar eso. Ok, incompatibilidad ABO es la más común. Esta es más común. Esta, usualmente la madre es O y los recién nacidos es A o B. Aquí en incompatibilidad ABO no aplica esto lo del primer embarazo y segundo embarazo, porque lo que pasa es que aquí, pues por factores ambientales, la vida de uno, dietas, muchas cosas, la persona cuando ya es madre ya es expuesta a los otros grupos sanguíneos, el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, y entonces las madres usualmente ya tienen los anticuerpos pregenerados para su primer embarazo. Entonces, por tanto, la incompatibilidad ABO sí genera hemólisis desde el primer embarazo. El tema es que la hemólisis no es tan severa como el RH. Es un poco más leve, más suave. Entonces, eso con la incompatibilidad ABO. Existe incompatibilidad de otros grupos. ¿Qué pasa si la mamá es A positivo, el bebé es A positivo? O sea, no hay incompatibilidad RH ni incompatibilidad ABO. Entonces, existen otros grupos, por ejemplo, el grupo KEL,
que también puede causar hemólisis inmune en ese sentido. O sea, ¿cómo presentaría en ese caso? Madre A positivo, recién nacido A positivo, pero CUMS es positivo. Entonces, ok, ahí puede ser otro grupo. Pero ya es algo mucho más raro. Ok, entonces ahora vamos a hablar de hemólisis no inmune. Hemólisis no inmune, igual que la parte de arriba, la bilirrubina indirecta está aumentada, hay anemia y hay aumento de reticulocitos, pero CUMS directo es negativo, o sea que no es un anticuerpo que me está causando esto. Entonces, ¿cómo averiguo que me lo está causando? Bueno, veo el frotis periférico, eso me puede sugerir algunos diagnósticos. Si en el frotis periférico veo algo, por ejemplo, esferocitos o eliptocitos, entonces es una membranopatía lo que me está causando la hemólisis, que es una de las causas, membranopatías, eliptocitosis, esferocitosis. Otra cosa es que el frotis salga normal o en el frotis se vean sugerencias de deficiencias de enzimas, por ejemplo, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con los cuerpos de Heinz o deficiencia de piruvato quinasa. Esas son otras posibilidades que me causan hemólisis no inmune. Y por último está exceso de hematomas o un cefalohematoma. Ambos pueden causar pues hemólisis como lo había explicado en el video anterior y también causar ictericia. Ok, otro sería policitemia, que también ya lo habíamos mencionado brevemente. Policitemia, aumento de hemoglobina en hematocrito, causa aumento de bilirrubinas indirectas. Claro, hay más eritrocitos, cuando se destruyen, más bilirrubina indirecta. La policitemia en los recién nacidos puede ser por varias causas. Puede ser hipoxia, puede ser RCU, puede ser que la madre es diabética, o puede ser que los recién nacidos no tengan ninguna de estas patologías, o la madre no tenga ninguna de estas patologías, pero más eritrocitos entran en la circulación. Por ejemplo, el cordón lo pinzaron tardíamente, más de 3 minutos, o hay una transfusión gemelo-gemelo en los casos de un embarazo gemelar. Esas son posibles causas de policitemia. Menor unión de albúmina a bilirrubina. Esto se ve en muchas patologías. Por eso que le digo que ictericia se puede ver en casi cualquier cosa en recién nacido. O sea, situaciones como la sepsis neonatal, hipoxia, acidosis o que el recién nacido le den medicamentos como ceftriaxona puede causar ictericia. Y en este contexto también es bilirrubina indirecta. Ok, entonces seguimos. Tenemos el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2. Ambos es por lo mismo. En ambos hay menor actividad de la enzima glucuroniltransferasa hepática. ¿Qué hace la glucuroniltransferasa? Básicamente se encarga de convertir bilirrubina no conjugada, o sea, una bilirrubina liposoluble. Esta bilirrubina no conjugada, recuerden que es la que viaja con albúmina. Bueno, la glucuroniltransferasa convierte la bilirrubina no conjugada, liposoluble, a bilirrubina conjugada, que es hidrosoluble. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Crigler-Najjar tipo 1 no hay actividad de esta enzima, cero actividad, cero actividad. Entonces los niveles de bilirrubina son altísimos, miren, 20 a 50 los niveles de bilirrubina en recién nacidos. O sea, el riesgo de kernicterus es volando por los aires. Mientras que en el tipo 2 sí hay actividad de la enzima, pero la actividad es disminuida, menor, 10%, 20%, 30%, etc. Como hay actividad, los niveles no son tan altos, son menores de 20, pero aún así hay hiperbilirrubinemia. Crigler-Najjar tipo 1 tiene un pronóstico bien malo. O sea, imagínense los niveles de bilirrubina 20 a 50. O sea, recién nacido puede desarrollar kernicterus, 1000 complicaciones por hiperbilirrubinemia y puede morir en el primer año de vida. Por otro lado, Crigler-Najjar tipo 2 sí es más compatible con la vida porque los niveles no son tan altos. Claro, hay que tratar la hiperbilirrubinemia, que ahora les menciono cómo, pero pues no es tan grave. El tipo 2 responde a fenobarbital. El examen le encanta hacer esta pregunta. El fenobarbital estimula la acción de la glucuroniltransferasa. Ayuda como parte del tratamiento a darle fenobarbital a estos bebés con Crigler-Najjar tipo 2, pero no es no es el pilar principal del tratamiento, pero el examen le encanta hacer la pregunta por las relaciones. Así que sepan que fenobarbital estimula la acción de glucuroniltransferasa, por tanto, Crigler-Najjar tipo 2 responde a fenobarbital. Tenemos adicional síndrome de Hilbert. Síndrome de Hilbert es algo totalmente benigno. Esto se ve en adolescentes. O sea, ya no estamos hablando de recién nacidos. Todo el resto es recién nacidos. Esto es en adolescentes. Aquí hay mutación del gen UGT1A1. En este gen, básicamente lo que hay es que hay menor actividad de glucuroniltransferasa, pero mucho más compatible con la vida. Me explico, no es tan severo como Crigler-Najjar, sino solo que la actividad está un poco disminuida.
ellos están asintomáticos. No les pasa nada, pero lo que pasa es que tienen un periodo de estrés. Por ejemplo, les viene un examen. O ayuno prolongado por X o Y o Z motivo. O consumo de alcohol porque fueron a una fiesta. O sea, todas cosas de adolescentes. Y de la nada están amarillos. Entonces, ¿por qué pasa? Ellos van al doctor porque, ay, doctor, es que los ojos los tengo amarillos y mi mamá me dijo que viniera aquí a ver al doctor. Entonces, cuando uno le toma los niveles de todo, de todas las enzimas hepáticas, GGT, fosfatas alcalinas, bilirrubinas, todo está normal, pero la bilirrubina indirecta está levemente elevada, niveles 3 o 4. Esto es normal. Ese es síndrome de Hilbert. Básicamente, hay menor actividad de la glucoroniltransferasa, entonces en periodos de estrés, ayuno, etcétera, se sube un poquito de la bilirrubina indirecta, pero no hay que hacer nada. O sea, no necesita tratamiento, nomás hay que decirle tranquilo, todo está bien. Tienes probablemente algo que se llama síndrome de Hilbert y solo trata de evitar consumir exceso de alcohol y trata de evitar periodos de estrés y ayuno y ya. No hay que hacer nada con esto. Es algo totalmente benigno. Ok, entonces seguimos. Seguimos hablando de las... Todas estas estamos hablando de bilirrubina indirecta. Entonces seguimos hablando de ictericia asociada a lactancia materna. Ok, aquí vienen unas preguntas que le encanta hacer en los exámenes. Ictericia asociada a lactancia materna versus ictericia por leche materna. En inglés sería breastfeeding jaundice versus breast milk jaundice. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero vamos a hablar de la asociada a lactancia, o sea, breastfeeding jaundice. En ambos hay aumento de bilirrubina indirecta. La ictericia asociada a la lactancia, la forma de dar lactancia materna, ocurre en los primeros días de vida. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el recién nacido no recibe suficientes calorías de la madre. O sea, es una madre que usualmente es primeriza, o sea, por tanto tiene mala técnica, no se pega adecuadamente al bebé al pezón, o no le da comida lo suficientemente, o sea, se lo da cada 5 o 6 horas en vez de cada 3, 4 horas, etcétera. Básicamente lo que pasa es que el recién nacido está mal alimentado. Entonces tiene déficit de calorías. Como tiene déficit de calorías, hay ictericia. ¿Cuál es el mecanismo? Comen menos, hay menor comida, por tanto hay menor peristalsis. Como hay menor peristalsis, hay más tiempo de la beta-glucuronidasa intestinal de hidrolizar la unión de las bilirrubinas y hay mayor bilirrubina indirecta e ictericia. Vamos a dibujarlo en una imagen. Tengo el intestino y en el intestino está esa enzima que les acabo de mencionar, beta-glucuronidasa. Entonces vienen dos moléculas de bilirrubina, que es la bilirrubina conjugada, unidas, y entonces la beta-glucuronidasa hace hidrólisis, crea bilirrubina indirecta y esta bilirrubina indirecta es reabsorbida. Esa es la circulación enterohepática. Entonces, como hay menos peristalsis, hay más tiempo de que esto suceda en el intestino y por tanto hay mayor bilirrubina indirecta e ictericia. O sea, en resumen, hay mayor circulación enterohepática de la bilirrubina. El tratamiento de ictericia asociada a lactancia materna es dar adecuada lactancia, o sea, enseñar a la mamá, tienes que dar la leche cada 3-4 horas, cada vez que el bebé llora, cada vez que él quiere comer, tienes que pegártelo bien al pezón, intercambiarlo de un pezón a otro, pues, etcétera. O sea, educarla sobre la lactancia materna. La otra es ictericia por leche materna. Aquí la diferencia es que lo que está causando la ictericia no es mala técnica al momento de amamantar, sino es la misma leche. ¿Qué es lo que pasa? También aumento de bilirrubina indirecta ocurre en la segunda semana de vida, o sea, es diferente. Aquí voy a subrayando lo que me ayuda a saber que es diferente. Segunda semana versus primeros días de vida. En esta hay más glucuronidasa en la leche materna, o sea, en la misma leche. Igual que el caso anterior, más glucuronidasa, más hidrólisis, más bilirrubina indirecta, ictericia. Esto es algo que está en la misma leche materna. Esto es algo que es temporario, resuelve con el tiempo y básicamente hay que seguir dándole pecho al recién nacido, o sea, continuar normal, porque esto es algo pasajero y va a pasar. Entonces, decir a la mamá, tranquila, esto es algo asociado a la leche materna, no está suficiente maduro, pues el sistema intestinal de tu recién nacido, sigue alimentándolo, sigue normal, la ictericia va a bajar. Claro, si la ictericia es muy alta, hay que darle fototerapia, pero no es muy poco probable que sea alto. O sea, la fototerapia a las 2 semanas de vida necesitas niveles altísimos de bilirrubina
para considerar pues fototerapia, pues, por ejemplo 20, pues, por decirlo así, y lo más probable es que aquí no lleguen a esos niveles. Así que fototerapia en caso de necesitarlo, pero es muy poco probable que lo necesiten. Ok, también obstrucción intestinal. Cualquier causa en los recién nacidos que cause obstrucción intestinal va a causar aumento de la circulación enterohepática, es decir, más estasis en los intestinos, más acción de la beta-glucuronidasa aquí, por tanto, más bilirrubina indirecta. Entonces, cualquier causa de obstrucción intestinal va a producir ictericia a expensas en la indirecta. Ahorita vamos a pasar a las causas de hiperbilirrubinemia directa. Entonces, nada más mencionar dos cosas. En cuanto al tratamiento de todas las ictericias de la indirecta, el tratamiento es fototerapia. ¿Cuándo decido dar fototerapia? La fototerapia, yo uso un normograma en los recién nacidos, es decir, si el bebé tiene 48 horas de vida, yo busco el normograma, ok, nació a las 37 semanas, no tiene factores de riesgo, por tanto, por decirles un número, que no tengo el normograma aquí, hay que darle fototerapia con niveles de 15 de bilirrubina, por decir un número. Entonces, según el normograma, yo decido si darle fototerapia o no. Básicamente la intención del tratamiento es prevenir que siga aumentando la bilirrubina y prevenir el kernicterus. Si los niveles de bilirrubina están excesivamente altos, o sea, vamos a decir, ese mismo caso, y siguieron subiendo y no bajan con fototerapia, en algunas patologías severas también, entonces hay que hacer algo que es exsanguinotransfusión. Básicamente esto es todo lo que hay que saber de tratamiento de las causas de hiperbilirrubinemia indirecta. Ahora vamos a los casos de aumento de bilirrubina directa. Atresia biliar. Esta es la más temida. Las causas de hiperbilirrubinemia indirecta, todas las anteriores, pues son más tranquilos porque usualmente se tratan con fototerapia. Atresia biliar es algo que para tratarlo uno necesita trasplante hepático. Ok, vamos. ¿Qué es lo que pasa? Otro nombre de esta enfermedad es colangiopatía obliterativa progresiva, porque eso es lo que pasa. O sea, hay obstrucción de las vías biliares desde el nacimiento por fibrosis y atresia de los ductos hepáticos, de los ductos extrahepáticos. Entonces es básicamente eso, hay fibrosis, fibrosis y fibrosis en las vías biliares y todo esto causa esta patología. La severidad de qué tan rápido avanza y la rapidez va a depender del grado de inflamación y fibrosis. O sea que en algunos casos es bastante rápido, en otros casos demora un poco más. Usualmente se presenta desde las 2 semanas de vida. Va a haber con aumento de la bilirrubina directa, con heces pálidas y con orina oscura. Esto es una patología que es sensible al tiempo. Aquí no hay tiempo de esperar, porque mientras más avanza, más daño hepático hay y más probable mortalidad del recién nacido hay. Entonces, lo ideal es medir las bilirrubinas. Si sé que hay aumento de bilirrubina directa, hacer un ultrasonido. El ultrasonido me va a decir, ok, hay obstrucción de las vías hepáticas. Para diagnosticar, voy a una biopsia hepática percutánea. Esto me va a confirmar las áreas de fibrosis y etcétera. Y entonces, en tratamiento temporal es una portoyeyunostomía hepática, o sea, quirúrgico. Básicamente, derivar las vías biliares hacia los intestinos como normalmente debería ocurrir. Eso es un procedimiento de Kasai, pero el tratamiento definitivo al final va a ser trasplante. Entonces, eso en cuanto a atresia biliar. Adicional, tenemos síndrome de Dubin-Johnson y síndrome de Rotor. Estos también causan aumento de la bilirrubina directa, pero esto no se va a ver en los recién nacidos. Esto va a ser como el caso de Hilbert que les mencioné, síndrome de Hilbert. Dubin-Johnson y Rotor va a ser más en adolescentes, quizás niños o incluso adultos, donde hay aumento de bilirrubina directa. Ok, ¿a qué se debe? Dewey-Johnson es por mutación del gen MRP2, Multidrug Resistant Protein 2, y Rotor por la mutación de OATP, Organic Anion Transport Protein. Ambos son asintomáticos y ambos no ameritan tratamiento. En ambos lo que sucede es que estas mutaciones causan una dilatación en la salida de la bilirrubina del hepatocito. O sea, en el mismo hepatocito ya se convirtió la bilirrubina indirecta a la directa, pero para que esta salga del hepatocito necesitaba estas ciertas proteínas y ya no las tiene. Es algo más que todo un hallazgo casual, porque los niveles de bilirrubina no son muy altos, no tiene síntomas y no hay que tratarlo. Entonces, lo único que sí hay que saber, o que a veces les gusta preguntar, es que Dewey-Johnson, el hígado es negro. Pues eso es un hallazgo incidental. Por ejemplo, si estás haciendo una laparoscopía a un paciente, porque va para alguna otra cirugía, por ejemplo,
va a una apendicectomía y de la nada el hígado es negro, ¿ok? O en la autopsia también lo pueden notar. Y en rotor el hígado es de color normal. Como les digo, algo más que todo incidental principalmente. En otras causas de bilirrubinemia directa que se ven en los recién nacidos, sepsis, infecciones perinatales como TORCH, enfermedades metabólicas, hipotiroidismo severo y hepatitis neonatal, pueden causar hiperbilirrubinemia directa. Así que no es solo atresia biliar que lo puede causar. Sépanse que otras patologías también pueden causar esto. Ok, por último, mencionar sepsis neonatal, como les digo, es una causa de ictericia. Factores de riesgo para sepsis neonatal son prematuridad, corioamnionitis, fiebre intraparto y ruptura prematura de las membranas. Sepsis neonatal temprano es cuando ocurre en la primera semana de vida del recién nacido y usualmente es estreptococos del grupo B como estreptococos agalactiae. Este microorganismo, recuerden que en las embarazadas a las 35 o 37 semanas hay que hacerle pues como un hisopado del área vaginal para ver si están colonizadas por estreptococos del grupo B o Strepa galactiae, porque Strepa galactiae causa estragos. En los recién nacidos causa meningitis, en los recién nacidos causa sepsis neonatal, en las mujeres es la causa de coriamnionitis, o sea, esta bacteria no la queremos cerca ni de las embarazadas ni de los bebés. Pero bueno, es la causa más común de sepsis neonatal temprano, pero además puede ser listeria y Escherichia coli. Tardía, sepsis neonatal tardía, es entre la segunda semana y los 28 días. Sí hay que considerar otros microorganismos, ya no están relacionados al parto, sino relacionados a otras cosas. Pueden ser nosocomiales en el contexto de que tengo un paciente que estuvo hospitalizado por alguna otra patología y desarrolló una sepsis. O también puede ser por microorganismos como Staph epidermidis, considerarlo también. Sepsis neonatal, diagnóstico casi que haciendo un pancultivo. Literal, como el recién nacido no dice, ok, tengo ardor al orinar o X o Y síntoma, hay que buscar en todos lados. Entonces se toma un BHC, urinálisis, radiografía de tórax, hemocultivo, urocultivo, e incluso si los síntomas de sepsis son severos, entonces punción lumbar. Se busca en todos lados donde está el posible microorganismo. Y el tratamiento es usualmente ampicilina más un aminoglicosio como gentamicina. En el caso de que la sepsis sea por meningitis, ampicilina más cefotaxima. Entonces, eso sería todo en cuanto a ictericia. Los veo para el siguiente video.